Y la verdad es que no es uno, sino varios factores los que se ponen sobre la mesa. Veamos algunos de ellos. Obviamente están los casos nuevos diarios. Debe haber una baja sostenida en el tiempo. Pero de poco sirve ver solo los casos nuevos si no se considera también la cantidad de exámenes diarios que se realizan. Claro, porque si hago menos exámenes, obviamente que menos serán los casos nuevos pesquisados. Y eso nos lleva a otro factor, que es la positividad. La OMS recomienda que se hagan 10 test por cada uno que salga positivo. Y sí o sí, menos de un dígito. A eso hay que llegar. Lo otro es la trazabilidad, o sea, la capacidad para rastrear, el origen del contagio de una persona, determinar sus contactos estrechos y también aislarlos. La OMS dice que esta tarea es efectiva cuando se llega al 90% de trazabilidad. También están la cantidad de camas UCI y también la cantidad de ventiladores que estén disponibles para poder responder adecuadamente a la emergencia. Y también hay que considerar factores sanitarios como, por ejemplo, la morbilidad o la cantidad de adultos mayores en una población. O también factores que son de tipo social, como la vulnerabilidad y el hacinamiento. De todos estos factores se suele hablar en realidad mucho, pero menos quizá de uno que es tan importante como cualquiera de los que ya hemos visto. Se llama número de reproducción básico, pero en epidemiología y en los libros usted lo va a ver así sencillamente, con una letra y un número, R0. Hagámoslo bien fácil. Lo que hace R0 es expresar el número de personas a las que un infectado puede pasarle el virus, suponiendo que nadie tiene inmunidad y que la gente no cambia su comportamiento para poder evitarlo. En otras palabras, define cuán contagiosa originalmente puede ser una enfermedad. Por ejemplo, en el caso del sarampión, este número es altísimo, va entre 13 y 18. El Zika, otro ejemplo, va entre 3 y 6. Y en el caso de la gripe común, eso es de 1,3. Y aquí, hasta donde se sabe, el número básico de reproducción del COVID-19 es entre 2 y 3. Para que pueda quedar en realidad más claro, por ejemplo, si yo enfermo con este virus, la literatura dice que en promedio puedo infectar a 2 o 3 personas. Luego, cada una de esas 2 o 3 personas le puede traspasar la enfermedad a otras 2 o 3 y así sucesivamente. Sin embargo, fíjense qué pasa si se cumple el distanciamiento social o si la trazabilidad de la cual hablábamos funciona y se logra dar rápido con los contactos estrechos y aislarlos. Se impide que el virus siga circulando a la velocidad de propagación que traía. Y si corto la cadena en el origen, entonces ya no podré contagiar a esas 2 o 3 personas inicialmente. Quizá podré hacerlo a uno o quizá a ninguno. Bueno, si eso es lo que se logra, si la transmisibilidad o este R0 baja de 1 y se mantiene en ese nivel por bastante tiempo, quiere decir que la circulación del virus comienza a remitir y lentamente la enfermedad va desapareciendo. Cuando ese fenómeno se da y el número promedio de personas infectadas por una persona enferma baja, se habla de R0 efectivo para hacer la diferencia. Y según los registros del Centro de Modelamiento Matemático de la Universidad de Chile, el impacto que ha tenido este número con las medidas de prevención como las cuarentenas se ha notado y se expresa en la región metropolitana de la siguiente manera que vamos a ver en el gráfico. Esta es una pequeña historia. Cuando esto empezaba hacia el día 16 de marzo, este número de reproducción efectiva era alto, 2,76. El 27 de marzo, lo recordarán, comienzan las cuarentenas en las comunas del sector oriente de la capital. Y el 7 de abril las cosas parecían entonces ir bastante bien. Había bajado este número a 1,06. Y el 21 de abril, cuando ya las comunas de Santiago Oriente habían dejado el confinamiento y solo quedaban 5 con restricción, por primera vez cae bajo cero, es 0,93. Pero en la primera semana de mayo las cosas cambiaron abruptamente. Primero 11 y luego 14 comunas se vieron obligadas a entrar en cuarentena. Y este R0 efectivo
había subido, estaba en 1,65. A mediados de mayo la restricción era mayor, eran 38 comunas y el número no había caso, no bajaba, 1,31. Tuvo que pasar entonces un mes y cuando ya 43 comunas estaban en cuarentena, por fin volvió a bajar de 1, 0,99. Y ahora cuando el confinamiento lo vive el 90% de la región metropolitana y afecta ya a 46 comunas aún, el número de reproducción efectiva en estas últimas 3 semanas está en el orden del 0,70, 0,72. Lo ideal es que este índice pueda llegar a 0,3 o a 0,2, dicen los expertos. Pero para eso todavía falta.